más externo. Entonces quedamos en que los enlaces iónicos vienen siendo solo una manera como se realizan estos enlaces químicos. Y vimos que en los enlaces iónicos se dan dos opciones, una molécula que comparte y otra que acepta. ¿Listo? ¿Cómo alcanzan la estabilidad química los elementos? Teniendo 8 electrones en su último nivel de energía, que a excepción de los gases, que son los únicos que cumplen con esa condición, los demás elementos sí o sí deben establecer enlaces químicos. Y esta estabilidad, uno, la logran cuando ceden o comparten sus electrones, conocidos como los electrones de valencia, o dos, cuando pierden esos electrones quedando en el nivel de energía que los antecede con esa característica. Este es el ejemplo típico más característico de un enlace iónico. Generalmente los enlaces iónicos se aplican a la formación de sustancias como el caso de las sales. ¿Por qué? Porque tenemos la formación de un metal y un no metal. El metal, que por sus características químicas que tiene, puede tener 1 o 2 electrones en su último nivel de energía. Y el no metal, que por las características que tiene, puede tener 6 o 7 electrones, propicio para que pueda hacer el enlace. Entonces, nosotros para hacer un enlace químico tomamos como referencia la configuración electrónica, es decir, la manera exacta, precisa o contundente donde se me van a ubicar cada uno de esos electrones dentro del átomo. Ustedes saben por configuración electrónica que el número grande, que actúa como coeficiente, me representa los niveles de energía que va a tener ese átomo. Y los números pequeños me representan los electrones que están girando dentro de esos niveles de energía. Ahora bien, este último me indica que el periodo en el cual se encuentra ubicado el elemento, el grupo y el sector. Entonces, si termina en S, quiere decir que está en el sector de los metales. Si termina en P, quiere decir que está en el sector de los no metales, como el caso del cloro. Entonces, tenemos la configuración electrónica. Aquí, en este caso, por un principio que se llama la electronegatividad, el cloro va a ser más electronegativo que el sodio, es decir, que va a tener mayor capacidad para arrancarle o quitarle ese último electrón, que vendría a ser este acá, Na menos un electrón. ¿Qué me va a producir? Un ion positivo. Entonces, el ion positivo, ¿cuándo se produce? Cuando arrancamos o retenemos un electrón de un elemento químico. Cuando arranco ese electrón, la carga con la que queda es una carga positiva. Por eso se llama un ion positivo. Aquí, si ustedes observan en la imagen, teníamos 1, 2 y 3 niveles de energía. Aquí solamente tenemos 2 niveles. ¿Eso qué me indica? Que este electrón desaparece y por lo tanto, el último nivel de energía tendría este elemento sería 2. Sumamos los electrones, 6 más 2 me da 8. Quiere decir que el sodio, al perder ese electrón de energía, ese electrón, en su último nivel de energía, cumple con la ley del octeto. ¿Listo? Pero eso solamente cómo se logra a través de un enlace químico. En el caso del cloro, entonces, el caso del cloro, este tiene 3 por 3 y 2, 5. Tiene 7. Para alcanzar su estabilidad química necesita 8. Como este le cedió o le regaló, por eso es que aquí nosotros ponemos más un electrón. Este signo negativo en química indica que ese electrón, ese átomo, tiene una ganancia
de un electrón. Tiene una ganancia de un electrón. Por lo tanto, como ustedes lo pueden apreciar en la imagen, ya el estado de oxidación con el que, perdón, ya va a tener, en lugar de este 3p5, ya va a tener 3p6 en su estructura para quedar, mírelo, 3s, ya no va a ser 3s2, 3p5, sino va a ser 3s2, 3p6. ¿Por qué 3p6? Porque tomó el electrón que le había cedido en ese momento el sodio, y a través de esto se genera un enlace de naturaleza iónica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señora. ¿Todo claro? So. Listo. Entonces, aquí ya nosotros vemos cómo está representado ese enlace químico. Entonces, vemos los dos del sodio y vemos los tres niveles de energía del cloro. Entonces, el enlace se produce por la cesión de un electrón del sodio al cloro. Como el sodio cede un electrón y el cloro lo recibe, por lo tanto, solo es necesario un átomo de cloro por cada átomo de sodio. Es decir, tendremos un ion cloro menos 1 por cada ion sodio. ¿Por qué se da este tipo de atracción? Por algo que se llama la fuerza electrostática. Entonces, la fuerza electrostática, ¿quién la genera? La carga positiva del sodio con la carga negativa del cloro. Entonces, aquí, ¿qué estamos nosotros manejando en este tipo de enlace iónicos? Estamos manejando iones positivos y negativos que quedan unidas gracias a la fuerza de atracción que aparecen entre ellos. Esto que me indica esta flechita de acá, que esta reacción química es reversible y que se encuentra en un equilibrio químico. Cuando en una ecuación química o en un gráfico nosotros vemos las dos direcciones de la flecha, quiere decir que una de dos se encuentran en equilibrio químico, y ese equilibrio químico solamente se alcanza cuando la velocidad de la reacción es igual. ¿Listo? Entonces tomamos nota, por favor, de esto. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, vamos a ver la formación del fluoruro de magnesio. Entonces, el fluoruro de magnesio se forma porque el elemento metálico, que es el magnesio, cede 2 electrones en su último nivel de energía. ¿Por qué aquí en este caso me queda F2? Porque resulta que son 2 átomos de magnesio los que yo estoy trabajando en este caso. ¿Listo? Una de dos. O podemos compartir un solo electrón o podemos compartir 2 pares de electrones. Entonces, para este caso, el magnesio tiene un Z igual a 12. Entonces, hacemos la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6 y 3s2. Quiere decir que al perder estos 2 electrones, quedaría con su configuración electrónica 2s2, 2p6. Estos dos son los que se representan acá. Hijos, cuando nosotros hablemos de la representación gráfica de los enlaces iónicos, tenemos como referencia algo que se llama la estructura de Lewis. La estructura de Lewis, ¿qué es? Escribir el símbolo del elemento y ubicar los electrones, bien sea con puntos o con X, que son los que me van a representar el enlace. ¿Cómo nosotros siempre ubicamos estos electrones? Siempre manejamos como si fuera una cruz y como si empezáramos a partir esa cruz en porciones iguales. Entonces, por eso siempre ustedes van a ver que la estructura química va a ser muy ordenada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Yo no puedo colocar los electrones de otra manera
porque ópticamente ni orbitalmente sería la forma adecuada. Entonces, acá ¿cuántos electrones está perdiendo? 2 electrones, por eso aquí va a quedar Mg2+. ¿Listo? Cuando pierde esos 2 electrones, se le quita un nivel de energía que sería el nivel más externo y en este caso el nivel más interno quedaría con 8 electrones en su último nivel. El elemento no metálico flúor recibe un electrón en su nivel más externo, convirtiéndolo en un ion negativo. ¿Por qué solamente recibe uno? Porque aquí vemos 2 flúor. Entonces, un flúor va para un electrón, iría para uno de los flúor y el otro electrón iría para el otro de los flúor. ¿Cuál es, cuál es la configuración electrónica del flúor? El flúor tiene 9, entonces sería 1s2, 2s2 y 2p5. 2 y 5, 7. ¿Cuánto le hace falta? 1. Entonces, ese 1 de más vendría a ser esta representación que ustedes ven aquí. Flúor más un electrón quedaría flúor menos 1. ¿Listo? Aquí no le ponemos nunca 1 porque recuerden, hijos, que siempre colocamos el 1 cuando estamos hablando más de dos electrones o dos átomos que aparecen. Por eso aquí el flúor sería flúor menos. Y acá, pues ya vemos que aquí tenía 7, aquí ya completa sus 8 electrones en un último nivel de energía a partir de un enlace iónico. Entonces, en este momento tienen el tiempo propicio, son las 11:30 hasta las 11:35 para que revisen, copien muy bien la estructura que aparece.